parte motora, ¿ya? Entonces, algo que habíamos llevado previamente y que es muy interesante es toda la parte de la raíz sensitiva. Tiene un punto de unión relacionado con las neuronas motoras anteriores, ¿ya? En la cual los estímulos de la raíz sensitiva y la raíz motora van a entrar en un centro similar en la cual van a ser llamadas las interneuronas. Dentro de las interneuronas acabamos de encontrar también los fascículos policoespinales. Entonces, lo que en un inicio les decía, estímulos sensitivos van a tener la característica de estimular la parte motora también, ¿ya? Por el cual, acá es una de las correlaciones más importantes que vamos a poder encontrar según lo que refiere el Guyton. Por el cual, dentro de esto, esto es largo. Bueno, entonces, dentro del ganglio de la raíz dorsal, vamos a tener las fibras descendentes en las cuales ahora tenemos que hablar del uso muscular, y bueno, del músculo como tal, el músculo esquelético, en la cual lo vamos a dividir a partir de las fibras descendentes en fibras 1A, en fibras 1B, en la cual vamos a tener la placa motora terminal, la motoneurona alfa, la motoneurona delta, el uso muscular como tal, y a partir de todos estos procesos también vamos a encontrar el órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber en estos procesos? La placa motora terminal va a tener una relación justamente a través de las interneuronas, en las cuales ciertos estímulos sensitivos van a causar un estímulo hacia la placa motora terminal, y estas pueden iniciar la acción que va a ir directamente hacia el movimiento o hacia la contracción del músculo esquelético. Pero uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta es justamente el uso muscular, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estimulación al uso muscular, esta va a estar relacionada a través de sus fibras dentro de las motoneuronas alfa y de las motoneuronas delta. Vamos a tener la característica que las motoneuronas que se encuentran, no me acuerdo si tengo un dibujo de acá. Uy, no las tengo. Ya. Las motoneuronas que se van a encontrar en la parte más externa, estas van a estar relacionadas principalmente para la regulación de la contracción, mientras que el uso muscular, esta sí está directamente relacionada con la capacidad de acción del músculo esquelético, que la capacidad de acción se resume más que todo en contracción, ¿ya? Contracción. Entonces, eso significa, no me acuerdo si lo he puesto acá, porque casi nunca puedo llegar a este punto, porque no sé por qué, en los últimos 2 semestres. Entonces, toda la conformación que vamos a tener en el músculo esquelético va a ser sumamente importante, y ahora vamos a hablar de los órganos tendinosos de Golgi, pero dentro de estas vamos a tener unas células encargadas de la regulación, que van a llamarse las células de Renshaw. Las células de Renshaw van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque estas van a estar relacionadas con dobles estímulos como tal. Un estímulo en la parte de las motoneuronas flexoras y en la parte de las motoneuronas extensoras. Por el cual, las células de Renshaw también estarían relacionadas con una relación del músculo esquelético. ¿Para qué? Para que los músculos tengan la capacidad de hacer contracción y relajación al mismo tiempo. ¿Cómo? Ya se había dicho previamente. ¿Cómo puedo hacer contracción y relajación al mismo tiempo? A través de solamente un estímulo. ¿Cómo la posición? El músculo se contraía y el otro músculo se relajaba. Excelente zona de 4 y 8. Sí. ¿Cómo podríamos hacer? Lo que les he explicado, por ejemplo, en la parte del músculo esquelético, para yo hacer contracción del bíceps, ¿qué va a pasar al mismo tiempo? Relajación del músculo tríceps. ¿Por qué?
porque va a ser un conjunto muscular y las células de Renshaw sí van a entrar dentro de este estímulo como tal, ¿ya? Así que es importante tener en conocimiento este efecto. ¿Por qué? Porque dentro de todo el paquete muscular que vamos a tener, pues por ejemplo a la parte de subir gradas, también existe este fenómeno, ¿ya? En la cual vamos a tener la contracción del músculo al momento de elevar la punta del pie o pisar el talón y la relajación del lado contrario. Entonces, eso significa que, y esto ya es muy medicina del deporte, eso significa que no tenemos que tener solamente en cuenta la parte de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque eso significa que no estamos haciendo un trabajo adecuado, sino que a través de la contracción muscular también tenemos que pensar en el proceso de relajación. ¿Por qué? Porque si yo hago una extensión excelente, puedo causar una relajación excelente en la parte del bíceps que ya estaba contraída. Y eso puede estar relacionado con la parte del DOMS, ¿ya? Por ese motivo tenemos que tener cuidado en hacer ciertos movimientos. ¿Cuál es un movimiento natural que podría causar alguna lesión muscular en ustedes? ¿Saltar? No necesariamente. ¿Caminar? ¿Se lastiman caminando? Al estirar. Al estirar. O sea, cuando... Voy a empezar a colocarles un casco. Sí, se lastiman escribiendo. Correr. Ya. Correr técnicamente es la parte correcta, pero el paso acelerado tiene un problema, en la cual al no tener la intensidad de correr, pues es muy fácil no adaptarse al piso, no adaptarse a la parte de flexión y extensión como deberíamos tener. Entonces, en teoría, pues como ocurre sobre todo en La Paz por las subidas y las bajadas, es mucho más fácil la parte del fallo en el músculo esquelético. Entonces, a partir de estos procesos, tendríamos que tener en cuenta otras características también. Dentro de estas fibras que les comentaba, vamos a tener tres fibras características, que van a ser la motora, directamente relacionada con las fibras delta, la parte sensitiva con las fibras 1A y las fibras 2, y la parte motora que va a tener, a diferencia del otro extremo, pues va a tener la fibra alfa, ¿ya? En la cual las fibras motoras pues se van a encargar principalmente de la parte de contracción y relajación según la necesidad que tenga en este espacio, pero las fibras sensitivas pueden llevar un estímulo a partir de este proceso para llevar o hacer la acción hacia la parte motora, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería uno de los ejemplos de su día a día? Sin la necesidad que tenga de pensar. No. Despertarse. No. Despertar. Respirar es algo muy autónomo, ¿no? Cada vez que ustedes levanten algo, cualquier objeto, pues no están pensando en realidad en el peso que tienen, ¿ya? Es decir, lo que ustedes van a hacer es hacer una primera percepción con la parte sensitiva y a partir de este proceso se adapta, ¿ya? En la cual, pues, va a ser más contracción los músculos que necesitamos dependiendo de la acción, porque si yo hago esta acción hay una contracción muscular en esta zona y en teoría hay un proceso de relajación en esta zona, pero si yo hago esto, entonces hay un proceso de contracción en esta zona y un proceso de relajación en esta otra zona, sin la necesidad de que yo tenga que pensar o la necesidad de que tenga un estímulo aparte, ¿ya? Es algo que hacen todo el tiempo. ¿Por qué todo el tiempo? Porque todo el tiempo están levantando diferentes objetos, ¿ya? Y todos los objetos que levantan tienen diferentes pesos, entonces la parte de la adaptación del músculo esquelético se adapta de manera
muy inmediata, y la parte sensitiva pues está relacionado en este proceso. Así que así funciona. Ya. Las fibras, es que es harta información que tengo que recordar. Las fibras eferentes y las fibras eferentes primarias, dentro de la característica del uso muscular, pues vamos a ver que así funciona dentro del uso muscular. Pues dentro del uso muscular vamos a tener la característica de estimulación, y que desde esta parte puede hacer la fase de contracción dentro de todo el músculo esquelético como tal. Mientras que estas fibras aferentes secundarias van a estar principalmente relacionadas para que el músculo tenga la capacidad de contracción en todo el espacio muscular, ¿ya? Y las fibras eferentes acá pueden estar relacionadas para hacer un proceso de relajación o un proceso de contracción mucho más adecuado en la terminación de la placa, ¿ya? Dentro de estas características vamos a ver algo que ustedes ya han visto, que se llama el reflejo miotáctico. El reflejo miotáctico, que no es más que reflejo miotáctico. Si ya les he dicho que ya han visto, ¿qué es el reflejo miotáctico? Bueno, han hecho reflejos. ¿Cuándo han hecho reflejos? Ayer. Ayer han hecho reflejos. Estás haciendo sol y lo han puesto bien caliente. Ahora. No respiren, por favor. Todo real. Me conviene. Entonces, el reflejo miotáctico, tal cual lo habíamos visto, pues está relacionado con el uso muscular, porque dentro de la fibra del uso muscular vamos a tener los nervios sensitivos, en las cuales un estímulo inicial no necesariamente necesita pasar hasta la zona de la corteza como tal, ¿ya? Sino que el reflejo miotáctico vamos a ir a través de la raíz nerviosa o la raíz sensitiva, en la cual va a pasar a través de las interneuronas y directamente va a ir a las raíces motoras, y por el cual a través de la parte motora vamos a hacer el proceso de contracción, ¿ya? Y ¿cómo podemos ver si el reflejo miotáctico funciona o no funciona? Pues a través de un estímulo, ¿ya? En la cual, ¿qué ocurriría si hacemos un estímulo dentro de una articulación íntegra, por ejemplo, a nivel de la rodilla? Pues hacemos un estímulo externo, que es el golpeteo, y va a tener la característica de contracción, ¿ya? Por el cual es un movimiento involuntario. Pero, ¿qué ocurriría si tenemos una articulación dañada o la parte del músculo esquelético dañada? Esto significa que los estímulos que generemos van a ser alterados, es decir, pues necesitamos más estímulo, o el estímulo no es el suficiente para llevar el reflejo miotáctico hasta la contracción involuntaria, por el cual en aquellas personas que no tienen reflejos pueden ser muchas cosas las cuales los llevan a no tener reflejos. Alteraciones del potencial de acción, sea con el sodio, potasio, fluoro, etcétera, etcétera, o alteraciones a través del uso muscular, alteraciones a través del nervio motor, etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso, que no tenga reflejos también significa algo. Que no tenga reflejos, ¿ya? Hay varios de ustedes que según me decían no tienen reflejos, pero tienen reflejos, solo que no son como el chavo que están haciendo sus brazos así de repente y sus piernas la levantan así de la nada, no, sino que hay una acción de reflejo, pero no es tan intensa y puede ser por múltiples otras causas. Por el cual, más bien tenía el dibujo de esto, el reflejo miotáctico, pues vamos a hacer el martillazo, en la cual va a ir por la parte sensitiva a través del uso muscular, neuromuscular. Por la parte eferente va a ir a través de la raíz sensitiva. La raíz sensitiva va a ir a través de las interneuronas, en la cual las interneuronas van a actuar de dos maneras. Las interneuronas
de excitación y las interneuronas inhibidoras. ¿Por qué ambas? Porque en este movimiento que va a ser en la cual el miembro inferior va a llevarlo hacia adelante, también tiene que haber un proceso de relajación dentro del cuádriceps. Hay un proceso de contracción en la parte superior y en la parte inferior va a haber un proceso de relajación, ¿ya? Por el cual la característica que vamos a tener es este movimiento involuntario. Pero se acaba ahí hacer este proceso fisiológico, no, sino que esta va a ir hacia la parte, hacia la vía ascendente por la vía sensitiva. ¿Para qué? Para interpretar lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿ya? Es decir, tu cerebro sabe exactamente todo lo que ocurre a tu alrededor. Todo. Otra cosa es que quieras ignorar las señales que te da tu cerebro, ¿ya? Eso es diferente, eso es totalmente diferente, pero la parte del sistema nervioso central y la corteza cerebral tiene la capacidad de poder interpretar todo lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, lo que irónicamente veí en la práctica con ustedes, ¿cuál era la reacción al momento de procesar la información? No, eso sigue siendo dentro de lo normal. Se reían, no sé por qué se reían. ¿Quién se reía? Procesaban la información, veían que hacía un movimiento involuntario y su forma de procesar esa información, que supongo que es información nueva, empezaban a reírse, empezaban a comentar, etcétera, etcétera. Eso sigue siendo una parte de procesar la información a nivel de la corteza cerebral, ¿ya? Es decir, lo que refiere la fisiología lo hemos aplicado en la práctica y sí es tal cual ha sucedido, ¿ya? Yo en lo personal, en la parte de las prácticas, no sé, les puedo pedir que intubemos pediátricos o colocar catéter venoso central o cosas así, pero si no tiene una relación para que ustedes puedan entender de manera mucho más sencilla esta información teórica, entonces a mí no me sirve, ¿ya? No me sirve hacer esa práctica. ¿Por qué? Porque la idea es que tengan la capacidad de correlacionar una cosa con la otra y a través de la correlación puedan aprender de una manera mucho más adecuada, por el cual el reflejo miotáctico también cumple la premisa que les decía. Hay un grupo muscular que va a hacer contracción y hay otro grupo muscular que va a hacer relajación, ¿ya? Y han debido ver todos los reflejos en los cuales ustedes han estado practicando entre ustedes, pues había los procesos de contracción y había los procesos de relajación, ¿ya? ¿Qué más me falta en esta información? Creo que nada más. Ahora pregunta. No, paciente, así que... Creo que se rompió el bíceps. Qué animal. Yo no tengo que hacer. Yo lo he mandado con el traumatólogo que trabaja. Le he dicho que no haga, que le haga caso a su gimro o a su coach. Entonces, ¿cuál es la característica del reflejo miotáctico? La característica del reflejo miotáctico es que el golpe que vamos a generar es como si generáramos un potencial de acción nuevo, ¿ya? Un potencial de acción nuevo de todas las características de procesar, que ustedes ya saben, ¿no? En la parte del potencial de acción, de todos los canales como sodio, potasio, calcio, etcétera, etcétera. Entonces, pero en el reflejo miotáctico, pues la característica es que dependiendo de la generación del impulso, pues va a durar o va a durar menos el reflejo como tal. Por eso el reflejo es instantáneo, ¿ya?
¿Cuánto ha durado, no sé, el reflejo que han hecho? Menos de un segundo. Por eso, ¿por qué? Porque funciona de esta manera. Pero existe un estímulo similar del día a día en las cuales tenemos el estímulo intermitentemente, que esto va a ser caminar, ¿ya? El caminar, pues dependiendo del estímulo que tengamos al primero, pues hay un grupo muscular a través de los gastrocnemios que va a hacer contracción, mientras que el otro proceso, mientras se va levantando el otro pie, pues va a ser un proceso de relajación, ¿ya? Es decir, los estímulos que hacemos constantemente es similar a como ocurriría en un reflejo miotático, pero es mucho más complejo. ¿Por qué? Ustedes, supongo que me voy a repetir y preguntar, ¿ustedes piensan cuando caminan? No pienso caminar. O sea, me refiero a que para caminar dicen pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda. ¿Tú tenías pelo largo, no? ¿Tú ves? ¿Yo? Sí. Sí. Era emo. Hay varias cosas en las cuales aparecen. No, yo sí no estaba, doctor, en prefacultativo. Yo sé, pero a veces hay otras cosas. Hay varias actividades que ustedes, supongo que sus mentores los han metido. Ah, verdad, sí me acuerdo. Ahí aparecen y he ido reconociendo y dije, claro, ¿qué hacen esas ratas ahí? Cuando no sabíamos de fisiología. Pero ¿y cuál es la diferencia ahora? Al método y derrota. Entonces, dentro de la capacidad de contracción y relajación, tenemos algo muy importante que se llama el órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? El órgano tendinoso de Golgi tiene la capacidad de hacer una tensión excesiva, pero a la par, este estímulo de tensión excesiva va a llevarnos a estimular la interneurona inhibidora, en la cual esta interneurona inhibidora va a hacer que las fibras musculares que sí se pueden romper fácilmente, pues entren a un proceso de relajación, ¿ya? Entonces, en aquellas personas, o no sé, normalmente después del cuarto semestre, mágicamente, o cuando pasan conmigo, mágicamente todos quieren ir al gimnasio y hacer ejercicio. Supongo que es por las cosas que les hablo, porque sí, por favor, hagan actividad física. Pero para entender cómo funciona la parte de hacer hipertrofia muscular de cualquiera de los músculos y lo que refiere que es el agotamiento muscular, ¿o qué le dicen también? Ya, fatiga muscular. Dentro de la fatiga muscular, lo que tienen que entender es que este proceso, por ejemplo, los varones, la mayoría de varones pues quieren tener bíceps, entonces este proceso de hacer este movimiento pues va a hacer que tengan una hipertrofia. ¿Pero por qué? Porque están ejercitando. Porque hacen No. contracciones. Porque dentro de las fibras musculares, bien, dentro de las fibras musculares vamos a tener la capacidad de que en algún punto va a tener que adaptarse, porque digamos esto pesa 5 kilos, entonces yo puedo levantar estos 5 kilos, por el cual, ¿qué debería hacer para que tengamos un aumento de la fuerza a través de las fibras musculares? Bien, más peso, pero, para tú llegar al fallo muscular, esa era la palabra que no me acordaba, para tú llegar al fallo muscular significa que deberías activar el órgano tendinoso de Golgi, en la cual la parte de relajación de fibras musculares es agresiva, y si yo intento hacer una sola vez el proceso de flexión del brazo, no voy a poder.
¿ya? Es imposible desde el punto de vista fisiológico, pero, y este es un artículo que salió ayer, que no les voy a pedir que lean porque no leen, se ha visto que hay un gran problema con la parte del gimnasio y las, no sé, según el artículo dice, la nueva vida fit gracias al TikTok. Entonces, hacen tan malos ejercicios la gran mayoría de personas porque se guían a través de personas que no saben hacer tampoco bien los ejercicios, que tienen alta probabilidad de lesión. ¿Y cuáles son los tipos de lesiones más comunes que vamos a tener? Hombro, cadera, muñeca, tobillo, ¿ya? Los más comunes. De ahí que pueden tener otros más, lesiones con el cráneo, etcétera, etcétera, también, pero estas van a ser mucho más comunes. Entonces, en este caso significa que tenemos que entender cómo funciona la parte fisiológica, ¿ya? Si quieren llegar al famoso fallo muscular, pues técnicamente este es el proceso, pero tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no están llegando a un fallo muscular adecuado, no va a haber un proceso de relajación y como el imbécil de mi paciente, se van a causar una lesión del bíceps, ¿ya? Se van a causar una lesión del bíceps y cualquier ruptura muscular va a llevarte a que el proceso de recuperación sea mucho más largo, ¿ya? Este paciente, yo por lo menos no le voy a dedicar gimnasio en 6 meses. Todo el progreso que ha tenido pues los ha perdido en un día por hacer sus ceras. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto, sea lo que sea que hagan, natación, carreras, gimnasio, zumba, etcétera, etcétera, todo lo que sea que ustedes hagan, tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado porque si no va a llegar al proceso de relajación. El órgano tendinoso de Golgi se va a encargar de este proceso para justamente evitar la ruptura. Por eso, escuchen a su organismo. Cuando ya no puedes levantar más, literalmente no puedes levantar más, no hagas lo que los coaches del gimnasio hacen. Ellos mismos agarran la máquina y te están obligando a seguir haciendo. Así no funciona, por eso por eso hay tantas lesiones. Entonces, entiendan cómo funciona esto. Ahora sí. Doctor, una consulta. Por ejemplo, cuando uno va a entrenar con peso, te hacen hacer ejercicio con peso, digamos, 20 kilos, ¿no? Haces y luego te hacen hacer con casi nada. Las famosas los drop sets solamente funcionan para aquellas personas que tienen mínimo 5 años de hacer actividad física relacionada con el gimnasio. ¿Por qué? Porque hay fibras, hay músculos en específico que se estimulan ante la disminución de peso, en la cual la gran mayoría de personas lo único que necesitan es una serie clásica hasta que cumplan 1 año o 1 año y medio de gimnasio, por si acaso, ¿ya? Si tienen 5 años de gimnasio y están haciendo drop set, perfecto. Pero si tienen 2 meses de gimnasio y están haciendo drop set, están estorbando a los demás que están haciendo el gimnasio, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo malo de los drop sets necesitas mucho equipo, entonces no lo hagan, no es necesario. Primero, su organismo tiene que acostumbrarse a la nueva adaptación de músculo, ¿ya? Pero eso es por los queridos coaches de gimnasio, ¿ya? No saben fisiología, así que no disculpen. Dentro de la característica histológica, vamos a ver que a partir del músculo estriado, la división en el sarcoplasma, el sarcolema, los miofilamentos, etcétera, etcétera, son muy importantes. ¿Por qué? Porque a partir de este concepto podemos entender cómo, ante un estímulo mucho mayor en comparación, necesita hacer una adaptación celular, que en este caso va a ser hipertrofia, ¿ya? Por ese motivo, y es el mensaje que doy todo el tiempo, inclusive a mis pacientes, no tengan miedo de empezar, qué sé yo, con las mancuernas de 2 kilos. Todo el mundo comienza así, ¿ya? Cuando yo comencé el gimnasio, igual, empezaba por
2, 3 kilos. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiología refiere que tienes que empezar de menos a más hasta que finalmente tu cuerpo está tan adaptado que puedes empezar a levantar con buena técnica pesos, porque no es lo mismo hacer la atrocidad que veo y hacer así sus ejercicios de gimnasio, cuando la realidad es que tendrías que tener un estiramiento no tan no completo, no puedes bloquear, por si acaso no se puede bloquear la articulación, ¿ya? Eso igual te va a llevar a lesiones. Entonces lo que tienes que hacer es un bloqueo parcial, por el cual a través de este proceso haces la parte de contracción, esperas máximo 2 segundos y otra vez hacia abajo hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Hagan ustedes, hagan esto hasta ahí y sientan como hay una contracción continua todavía del bíceps. Si yo hago esto, cuando hacen predicador, por eso se lesionan tanto. No pueden hacer la extensión completa porque bloqueas la articulación, vas a hacer una relajación forzada y el bíceps se va a romper. Entonces, tienen que tener cuidado en la adaptación muscular. Hasta ahí, ¿no? ¿Preguntas en esta parte? Doctor, ¿es cierto de que existe la memoria muscular? O sea, he visto que algunos gimnastas, o sea, digamos, no dejan el gimnasio 1 año, 6 meses, y hacen ejercicio en 2 semanas y su músculo ya vuelve enseguida. No funciona así de esa manera, pero la memoria muscular sí existe. Esperamos un momento. La memoria muscular es aquella capacidad en la cual la hipertrofia muscular que han realizado a través de las miofibrillas, etcétera, etcétera, más la adaptación a través de las motoneuronas y las neuronas sensitivas, pues tiene una capacidad que no la vas a perder en aproximadamente 5 años, ¿ya? Así funciona. Entonces, es decir, y el mejor ejemplo que voy a dar es el mío, supongo. Con la edad que yo tengo frente a mis colegas, que hay algunos colegas míos que ya han empezado el gimnasio, yo tengo la capacidad, gracias a la epigenética que tengo y gracias a la cantidad de años de gimnasio que hice durante la universidad hasta 8º semestre aproximadamente, ya de ahí lo dejé porque me faltaba tiempo, entonces hasta que acabé ya el internado, el inicio de la residencia, todo eso. Entonces volví a la actividad física y para mí en comparación es mucho más fácil hacer hipertrofia muscular y es mucho más fácil hacer la parte de disminución del tejido adiposo versus una persona que no ha hecho actividad física como tal, ¿ya? No es que tenga una ventaja, sino que a través de todo lo que ya hice, mi cuerpo tiene una adaptación. Entonces, les va a ocurrir a todos ustedes, por si acaso, en algún punto de su vida van a sentirse, y lo voy a decir de la manera como se sienten mis pacientes, en algún momento de su vida se van a sentir incómodos con su cuerpo, porque así comienza esto, y van a tratar de hacer gimnasio o lo que sea, ¿ya? Lo que yo les recomiendo, así, porque amen su cuerpo tal cual es, por si acaso, eso sí es una premisa mía, amen su cuerpo tal cual es, pero traten de hacer actividad física principalmente por salud, ¿ya? Pueden verse como ustedes quieran, pero hagan ejercicio principalmente por salud. Eso es lo que yo les recomiendo a todos ustedes. Por eso la actividad física que hagan va a hacer que cuando ustedes tengan 30 años, pues, y tengan que retomar otra vez ejercicio, porque ahora sí les ha afectado múltiples cosas, la crisis de los 30 les llaman. Entonces, hacer actividad física va a ser mucho más fácil para todos ustedes, ¿ya? Y todos en algún momento, porque eso sí es una estadística, en el 92% de los casos, pues inician el gimnasio
después de los 25, 28 años. ¿Ya? Para mí es mucho más trabajo, pero ojalá. Pero yo les recomiendo que cualquier actividad física que les guste la inicien por lo menos en vacaciones, es decir, el tiempo, a veces que los veamos en verano obviamente, el tiempo que van a tener libre, pues ocúpenlo para hacer actividad física. No sé, voy a ir a escalar el Limán y luego voy a conducir, o voy a hacer caminata, ¿qué se llama eso? Pilates. La caminata de montaña. ¿Cómo se llama eso? Por eso tiene algún nombre específico. Eso es otra cosa. Trekking. Gracias. No sé, voy a hacer trekking o lo que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, me baso en que la capacidad de su organismo entre la parte sensitiva y la parte motora para el siguiente semestre que tú hagas actividad física en esta vacación, que algunos de ustedes, unos 2 de ustedes van a tener y el resto los voy a ver en verano, va a ser mucho mayor en comparación al siguiente semestre, ¿ya? Esa es la premisa que tienen que tener, no que van a verse como Pepetón Montana todos ustedes para el próximo semestre, sino que tengan mayor fuerza física y mayor control en la parte sensitiva y en la parte motora, ¿ya? Pueden hacer lo que ustedes gusten. Toda actividad física es buena actividad física si sabemos todos los riesgos que se pueden correr, ¿ya? Pero para la edad que tienen ustedes sí deberían hacer mayor cantidad de actividad física, porque voy a empezar un nuevo trabajo de investigación, porque algo me está llamando la atención entre todos mis estudiantes, porque cuando llegan a primer semestre, y ahí es donde he empezado a ver todo esto, que claro, son bastante delgados, pero en menos de 2 años se altera demasiado su organismo, pero demasiado exagerado. Entonces, en la gran mayoría de casos que he podido analizar, supongo que hay un patrón, entonces voy a ver cuáles son las causas, a partir de las causas todo mi trabajo de investigación y ver qué se puede hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque, misma premisa, yo no quiero que pasen por todo lo que mis colegas pasan hoy por hoy. Tengo muchos colegas que tienen diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, síndrome metabólico, enfermedades hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto también está relacionado con la falta de actividad física. Así que, y además el consumo de drogas, sedentarismo, etcétera, etcétera. Así que, espero que no lleguen a eso, porque supongo que no es divertido. No, obvio. Doctor, disculpe, en cuanto a los ejercicios anaeróbicos y aeróbicos, ¿se considera, digamos, la misma pérdida de peso o hay alguna diferencia entre esos tipos de ejercicios? Buena pregunta. Primero, hay que diferenciar lo que la gran mayoría de ustedes quieren, ¿no? Dicen pérdida de peso, ¿ya? Hay que definir qué vamos a considerar pérdida de peso. Según ustedes, ¿qué sería pérdida de peso? ¿Cómo calculan su pérdida de peso? Bien. La gran mayoría de personas va a calcular a través de la báscula. Entonces, así no funciona por si acaso, ¿ya? Lo que tienen que hacer, o bueno, la meta que tienen que cumplir no es en la parte de disminución del peso en la báscula, sino que tienen que incrementar masa muscular y tienen que disminuir tejido adiposo, ¿ya? Entonces, dando esa premisa, pues cada uno de nosotros no tenemos que pensar en la báscula todo el tiempo, sino que hay actividades físicas que nos pueden ayudar a disminuir el tejido adiposo más que otras. Eso sí es verdad. Para perder tejido adiposo de una manera adecuada, sí está relacionado con hacer hipertrofia muscular, ¿ya? Entonces, tú haces hipertrofia muscular y a través de la disminución, el aumento de la captación de glucosa debido a la actividad física, necesita más energía.
energía que va a poder sacar de la energía de reserva, que es Tejido el tejido adiposo. Entonces, si tú haces más músculo, vas a perder más tejido adiposo. Versus la parte cardiovascular. La parte cardiovascular es un buen complemento para que ese tejido adiposo que no podemos perder a través de la parte de hipertrofia muscular, también podamos perderlo gracias a la actividad cardiovascular. Que la actividad cardiovascular puede ser, por la división, puede ser 4 horas a la semana, ya 4 horas a la semana. Es decir, que troten 1 hora 4 veces a la semana, entonces basta y sobra, ¿ya? No es mucha la actividad que se pide. Por ese motivo, todo esto puede ayudarlos a que cada vez pierdan mayor cantidad de tejido adiposo y aumenten masa muscular. Tal cual te dicen los libros de fisiología y medicina del deporte también, ¿ya? Yo no recomiendo, por si acaso, obsesionarse tanto con la báscula, obsesionarse con cuánto pesa mi comida, si estoy comiendo 100 gramos exactos de proteína, no funciona así, ¿ya? Lo único que te va a llevar a calcular todo el tiempo esto es a trastornos nutricionales, en las cuales va a ser anorexia, bulimia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la obsesión es mental y entonces a todos mis pacientes yo les digo, pues agarras tu manito, calculas más o menos qué es esto, la porción de arroz que necesitas tener, entonces necesito que esto o máximo un poco más, ¿ya? No se tienen que obsesionar tanto con la parte alimenticia porque tiene que ser una combinación de muchas cosas. Uno, la parte de alimentos, la parte de actividad física, que son 2 pilares, pero para que todo esto funcione tenemos que agregar otros pilares que van a ser la hidratación, que va a ser dormir adecuadamente, disminución de las cantidades de concentración de cortisol y me está faltando uno. Suficiente agüita. Agua. Ya. Entonces, si ustedes quieren tener un camino hacia tener salud, pues todo esto tendría que estar en equilibrio, ¿ya? Si hay algo que está alterado, qué sé yo, me encanta la joda y todo el fin de semana, viernes, sábado, le estoy dando mi desvelada hasta las 6 de la mañana, hasta que me duermo de borracho, pues obviamente eso no funciona por si acaso. Por eso no puedes perder tejido adiposo y no puedes ganar masa muscular. Y recuerden, a partir de los 30 años, empieza la disminución fisiológica de músculo como tal. Aproximadamente se pierden entre 0.5 a 1 centímetro de músculo cada año, ¿ya? Aproximadamente se pierde de 0.5 a 1 centímetro de músculo como tal cada año. Por eso cuando llegan hasta la edad de tercera edad, apenas si pueden mantenerse de pie, ¿ya? Porque el músculo está tan atrofiado que ya no pueden hacer ninguna actividad física, lo cual no les recomiendo a ustedes porque recuerden, cuando entran al internado van a ser camilleros, barrenderos, el médico, el licenciado en enfermería, el auxiliar en enfermería, el pseudo especialista y todo lo demás, ¿ya? Entonces, cuando tengan que mover un paciente, ¿qué van a necesitar? Fuerza muscular. Porque si el paciente se cae al piso, es su culpa. Ay, no. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ya. Hay ciertos deportes y supongo que ustedes saben o no, aunque ya dudo de toda la información que ustedes sepan. Volverte deportista de élite es entrar en un declive en el cual ya no vas a tener salud, por si acaso. ¿Por qué?
El deportista de élite tiene que sacrificar muchas cosas. La gimnasia, el ballet, etcétera, etcétera, técnicamente entran dentro de esta categoría en la cual necesitan perder tanto tejido adiposo y tanta masa muscular que entran en una alteración del equilibrio de la salud. Entonces, si pierdo toda la parte de característica muscular, se va a ir hacia un costado todo lo demás, ¿ya? Entonces, en estos casos, yo no recomiendo actividades que sean demasiado extremas, gracias, extremas, ¿ya? En ninguna actividad. Para ser deportista de élite, vas a tener que hacer muchos sacrificios a costa de tu salud, por si acaso, ¿ya? De acá, ninguno tiene cara de deportista de élite. Y el bote nos ha dicho que si os competición de Algunos tienen sus habilidades muy escondidas. Deportista de élite es que eres el mejor de los mejores en tu rubro como tal. Qué sé yo, estás entre los 10 primeros en lo que sea que tú realizas, o inclusive ganas o generas tanto dinero a costa de tu salud, por si acaso. Por eso la gran mayoría de deportistas de élite mínimo tienen una lesión al año. ¿Por qué? Porque tienen que forzar tantas cosas para seguir y jugar todo el tiempo. Lo mismo ocurre en la NBA, lo mismo ocurre en la NFL, en la NHL, en esgrima, etcétera, etcétera. En la gran mayoría de deportes hay deportistas de élite, pero jamás recomiendo a mis pacientes ser o buscar deportistas de élite, ser deportistas de élite. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay el equilibrio para tener salud, ¿ya? Hagan actividad física para tener salud, para que cuando lleguen sus 70 años no tengan que necesitar la ayuda de nadie más para subir hasta el segundo piso. Así que suena feo, pero hay un geriátrico aquí abajo y me da mucha pena a estos pacientes que necesitan la ayuda de un montón de personas. La anterior, entre 4 personas tenían que trasladar a una señora de cuántos años tendrá para subir a la camilla, ¿ya? Porque evidentemente los que estaban ayudando tampoco tienen fuerza como tal, ¿ya? Por el cual estas personas están condenadas a estar en el mismo sitio de la señora en algún momento. Así que depende de ustedes. Qué bien, inhibición recíproca. Bueno, estoy explicado de todas maneras. La inhibición recíproca va a ser la característica en las cuales vamos a, en movimientos de flexión o en movimientos de extensión, vamos a tener la característica de hacer contracción y relajación al mismo tiempo, ¿ya? Y cuando yo hago totalmente lo contrario, contracción y relajación al mismo tiempo. Funciona en la gran mayoría de grupos musculares como tal. ¿Qué más? Entonces, dentro de las características de contracción, la contracción extensora y la contracción flexora, vamos a tener cierta diferencia en los estímulos. Por ejemplo, la contracción flexora, vamos a llegar a un punto en el cual la fatiga está tan acumulada que, por ejemplo, si tú haces bíceps, cualquier movimiento de bíceps constantemente, pues el músculo va a empezar a tensarse tanto que el órgano tendinoso de Golgi actúa de esta manera y vamos a ir a un periodo de post-descarga, ¿ya? O despolarización, hiperpolarización. Entonces, en este caso, la parte de la flexión sí tiene una mayor capacidad de estímulo como tal, mientras que en la parte de la flexión tiene estímulos continuos a diferencia del lado contrario. Por ejemplo, haciendo la flexión, necesitamos un estímulo intermitente para hacer la contracción muscular, porque a la par tenemos que hacer la relajación del músculo contrario. Mientras que en la parte de la flexión, pues acá tenemos ambos estímulos, ¿ya?
Entonces, la parte, hay algo tan complejo, pero tan sencillo que se ve a través del ojo humano, que es, por ejemplo, el proceso de rascarse, en la cual el proceso de rascarse dentro de la neurofisiología es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el estímulo va a comenzar desde las terminales nerviosas de la piel, va a ir por la neurona sensorial y vamos a ir hasta la médula espinal, en la cual en la médula espinal vamos a ir por la raíz sensitiva, vamos a ir a través de las interneuronas y acá, dependiendo del estímulo y la necesidad, pues vamos a estimular la parte de la raíz motora y a través de la raíz motora pues vamos a estimular el uso muscular, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Que al mismo tiempo por la vía ascendente podamos interpretar qué está pasando. Pero ¿por qué el estímulo es diferente? ¿Por qué tiene que procesar si vamos a hacer la inhibición o vamos a hacer la parte de excitación a través de las interneuronas? ¿Por qué no me rasco directamente? O mejor dicho, de otra manera. ¿Por qué no me rasco directamente? Por ejemplo, ¿por qué no hago esto si tengo comezón en la entrepierna? Porque si yo lo hago frente a ustedes, hacer este tipo de acción, pues, no sé, hay muchas personas que se pueden horrorizar. Entonces, también está relacionada con la parte de analizar la situación. Por eso hay algunas personas que, no sé, tienen comezón en un sitio que de repente les causa vergüenza y hacen otro tipo de acciones para simular que se están rascando, ¿eh? Entonces, funciona de esa manera. Algo tan sencillo como rascarse, desde el punto de vista de neurofisiología, es bastante complejo, ¿ya? Hay mucho que analizar, mucho que estimular o mucho que inhibir. Entonces, la neurofisiología con la sensitiva, con la motora, sí representa algo mucho más complejo en general, ¿ya? Por eso es importante saber todos estos procesos. ¿Alguna pregunta? No. ¿Por qué descanso? Si ustedes nunca hacen nada. Y había un grupo de ustedes que no tenía clases, ¿no? Tienen prácticas. Y había un grupo que pasó a las 11, los otros que han descansado a las 11 hasta la 1:30, deberían estar frescos y nosotros pues lo mismo, ¿no ven? ¿Qué tienen? En el caso, vinculando lo que ahorita he explicado sobre rascarse, con la fisiología del dolor, en una picadura de mosquito, cuando te picas, o sea, te rascas, sientes dolor, pero a la vez sientes, La parte del comezón a partir de, por ejemplo, piquetes de insectos, a través del piquete de insecto todavía no hay la liberación proinflamatoria como tal, ¿ya? En la cual, posterior a rascarse, por eso en teoría no debería rascarse ninguna picadura de insecto, por si acaso, empieza la liberación proinflamatoria y empieza a romperse y se empieza a hacer todas las acciones. Pero el estímulo inicial con el piquete ha identificado donde tenemos la necesidad de rascado, ¿ya? Entonces, sí crea, buena duda, sí crea una satisfacción el rascarse. ¿Por qué? Porque el estímulo que vamos a tener en las terminaciones nerviosas de la piel puede ser constante, dependiendo qué es lo que te esté causando comezón, ¿ya? Qué sé yo, se ha puesto una ropa nueva y resulta que la tela es totalmente incómoda, entonces que justo en la espalda te esté causando comezón y que hagas el proceso de rascado, te causa satisfacción. ¿Por qué? Porque
estás mitigando el estímulo, ¿ya? Estás mitigando el estímulo temporalmente, a menos que te quites la ropa que te está causando comezón o lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, esto es súper incómodo esta cosa. Que lo rasquen. Entonces, funciona de esa manera. En el caso de los mosquitos específicamente, es el piquete el que causa el estímulo, ¿ya? Pero ya les digo, no deberían rascarse ningún piquete de insectos porque van a hacer la liberación proinflamatoria y posterior a eso les va a dar mucho más comezón, porque ese es el estímulo principal para la parte sensorial, ¿ya? La parte proinflamatoria. ¿Algo más? No. Por ejemplo, pues ya acabo en 25 minutos. ¿Cuánto me falta? 50 de positivo. Un némesis de la mayoría, supongo. Pares craneales. ¿Cuál es la diferencia cuando tenemos calambres como tal? La parte de los calambres pueden ser a través de los conceptos en los cuales el estímulo de potencial de acción es demasiado y en tiempo se extiende, que puede ocurrir en una cantidad excesiva de ejercicio o, lo más común, alteraciones de los canales iónicos, por ejemplo, con hipopotasemia, ¿ya? Hipopotasemia. Entonces, en el caso de la hipopotasemia, las fibras musculares van a sufrir un potencial de acción alto y además continuo, por el cual el calambre es continuo hasta que entramos en un proceso de hiperpolarización y gracias al uso muscular, pues evitamos la ruptura, a menos que el uso muscular no funcione como tal. Dentro de... Dime. ¿No es cierto que tomar plátano sí te ayuda? Sí te ayuda a no tener calambre. A ver, el consumo de potasio sí es bastante importante. Hay otros alimentos que tienen mayor cantidad de potasio en comparación al plátano. Por ejemplo, el tomate tiene mayor cantidad de potasio en comparación, pero la idea es que consuman potasio, ¿ya? Es decir, niveles adecuados de potasio para evitar que justamente tengas calambres, ¿ya? Sí, o sea, eso es importante comer, por eso comer tomate, palta, plátano, etcétera, etcétera, es importante. Una pregunta más respecto a hacer ejercicios. Digamos, tú empiezas a salir a hacer mucho ejercicio, pues te va a causar una mazorca. Pero he escuchado que cuando te bañas con agua fría evitas que te dé la mazorca, ¿es cierto? Esta mañana usamos eso está relacionado con el DOMS. Claro, pero o sea, sí. Les falla la potencia. Uno es No, el problema es que aliviana el dolor, más que todo, pero no hay recuperación endotelial, entonces va a empeorar cada vez más la parte de contracción y agotamiento muscular. No se recomienda. Entonces, algo que igual tenemos que recordar que esto es IPS, se supone que es la lesión córtico-medular, ¿ya? En la cual el choque neurogénico que se puede dar a través del choque medular nos puede llevar a alteraciones principalmente relacionadas con la parte motora. Entonces, además de las lesiones de la parte motora, pues podemos tener hipotensión arterial, radical, hipotermia. Lo mejor que te puede pasar en este proceso es que tengas alteraciones de la parte sensitiva y alteraciones de la parte motora. Lo peor que te puede pasar es que llegues a un shock neurogénico como tal, ¿ya? Entonces, por ese motivo,
tenemos que cuidar la parte de la columna vertebral. ¿Cómo pueden dañarse ustedes la columna vertebral? Es muy sencillo. Los traumas no son tan comunes. Te vas a romper el coxis. Choques de carro. A ver, las lesiones que vamos a tener asociado con la parte raquimedular, algo más fácil es cuando hacen levantamiento de cualquier peso de una manera inadecuada, ¿ya? Que principalmente va a estar relacionado con lesiones desde la torácica 11 hasta la zona del sacro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ustedes es común, sí, porque cuando se mudan y empiezan a llevar sus camas y demás, en la mayoría de los casos son 3 alumnos que pesan 40 kilos con la ropa mojada, entonces en ese caso no van a poder tolerar el peso que están llevando, ¿ya? Por ese motivo tienen que tener mucho cuidado. Recuerden, tienen que levantar con las rodillas, no pueden levantar con la espalda, porque esto sí les va a llevar a lesiones de la columna, lesiones corticomedulares, ¿ya? Entonces, la formación de hernias discales es lo peor que les puede pasar. Lastimosamente, uno de mis estudiantes, que ahora es mi paciente, tiene lesión por hernia, y la hernia, en la mayoría de los casos, solamente se trata de manera quirúrgica. Ya ha tenido su cirugía y ahora va a retomar la universidad el próximo semestre, siempre y cuando se recupere de manera adecuada. Yo tengo que formar parte de ese equipo porque es parte de mi trabajo, ¿ya? Recuperación y una mayor formación muscular sin la necesidad de llegar al daño muscular. Entonces, tengan mucho cuidado en estos aspectos, ¿ya? Siempre traten de cuidar toda la parte articular, muscular, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta en este aspecto? Doctor, respecto a una fisura de coxis, si no se cura bien, ¿qué es lo peor que podría pasar? Estás hablando de parte ósea. Las fisuras no ocurre nada más que, esto me sirve para explicar, va a haber mayor formación ósea, la generación de hueso nuevo, que técnicamente es el término correcto, va a ser por encima de la lesión. Entonces, el problema de esto que puede estar relacionado con un estímulo adyacente para la parte de llevar el dolor, por si acaso. Por eso la recuperación de fisuras, principalmente relacionado con fisuras de la parrilla costal, a la larga puede causarles dolor, ¿ya? Pero en la parte ósea se mantiene íntegro. O sea, no hay ninguna alteración ni nada. Lo único que puede estar relacionado con dolor, no en todos los casos. Pero para romperte el coxis, pues deberías caerte, supongo, en un sitio medio alto, porque es literalmente romperse el trasero. Y el síndrome de Brown, Ok. porque se supone que hay una lesión históricamente de la espinal, ¿verdad? Bueno, no lesión, sino que no hay la mitad de la vitamina espinal, ¿verdad? Porque se pierde la función sensitiva y motora. Sí, porque ya no hay nada por abajo. Recuerden, si tenemos una lesión severa, como las pobres personas que tuvieron el accidente en la autopista, porque hay una de ellas que aparentemente tiene trauma raquimedular severo, entonces de la lesión que tenga, sea cervical, torácica, lumbar o sacra, si realmente es un trauma raquimedular severo, todo lo que sea de la lesión, digamos en torácica 12, todo lo que esté por debajo ya no es parte sensitiva, no hay parte motora, ¿ya? Estamos hablando realmente de un trauma raquimedular severo, como dice los policías, pero los policías a veces se equivocan en palabras, así que no sé cuál es la realidad en esos pobres pacientes. Tengo algunos colegas que no necesariamente el problema es que puede acabar parapléjico, solamente por irse a su casa. No, pero ha visto las noticias, o sea, los policías han llegado y han dicho que había 6 muertos. Han llegado al hospital y no estaban muertos.
Así funciona, cada uno tiene su rubro por si acaso, entonces los policías no se encargan de ver ese tipo de cosas. Por ese motivo, pues, mis colegas paramédicos, colegas médicos y todos los que trabajan en emergencias son un punto importante porque de repente están por siglos de farmacología para abajo y han logrado salir a esas personas. Pero esperemos qué es lo que sucede. Tengan mucho cuidado, a veces ocurren cosas así repetidas. Buena pregunta. Una mala postura podría causar una lesión a nivel córtico-medular. En teoría, podríamos causarnos un proceso inflamatorio. ¿Ya? Es decir, que todo el tiempo estés curvado, cuando estás sentado, cuando estás de pie, etcétera, etcétera. Sí puede llevarnos a un proceso inflamatorio, no una lesión. ¿Ya? Cuando ya recuperes la postura que deberías tener, pues todos los síntomas se van a pasar. Pero hagan el experimento con ustedes. Siéntense, no sé, con su computadora, lo que sea, y joróbense lo más que puedan y van a sentir como empieza a dolerles, ¿ya? Empieza a causar dolor. ¿Por qué? Porque ese movimiento estilo crunchy, esta es la definición, supongo, ese movimiento estilo crunchy, sí tienen que tener cuidado toda la parte de la columna vertebral, ¿ya? Porque ese crunchy va a causar los procesos inflamatorios. El que tengas una mala postura no te va a llevar a que tengas hemiparesis y demás, pero sí te va a causar procesos inflamatorios para que te cause dolor más adelante, ¿ya? Una escoliosis no tratada. Ah, eso sí tienen dolor todo el tiempo. Todo el tiempo tienen dolor. Y es más severo si peor. Doctor, una consulta. No. Cobro 350 la consulta. Una pregunta. ¿Qué más libros que puede leer en anatomía sobre los traumatismos que se pueden ver medular? Los más peligrosos entre C3, C4 y C5. ¿Por qué se dan? ¿Por qué son los? Ya, desde la parte, no exactamente, desde la parte cervical principalmente va a estar relacionado que el traumatismo puede llevarnos a también un estímulo a la parte de los centros de control. Llega ese estímulo a los centros de control, todo se va a apagar. Centro de control respiratorio, entonces ahí no hay nada que hacer. Como en un podcast que escucho cuando estoy haciendo algo, que es sobre, se llaman mis coleguitas, que están loquitos, pero los admiro mucho, los que ven muertos. Los forenses, es un podcast de forenses. Se han topado con una persona que tenía justamente una lesión cervical severa, en la cual el asiento estaba fijado y atricionado de manera tan exacta que el mínimo movimiento pues ya lo iba a matar, ¿ya? Entonces murió, obviamente, porque no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Así que el problema de la parte cervical es eso, va a causar una lesión a los centros de control y ya no hay nada más que hacer. Por eso tienen que usar cinturón cuando van en cualquier carro. Doctor, y es cierto que en una escoliosis a nivel de los lumbares, en una cirugía, puede dejarlo paralítico. Hay la posibilidad. Recuerden, cualquier cirugía tiene un riesgo como tal, cualquiera. De nariz, apendicitis, lo que ustedes quieran, incluso las cirugías menores como es el tercer molar, tienen igual un riesgo. Entonces, adaptar la columna vertebral como normalmente debería estar es una cirugía mayor. Si es una cirugía mayor, todo puede morir sal. Entonces, en ese caso, hay la posibilidad de que la parte sensitiva o la parte motora sí se altere. Pero por eso tiene que tener un equipo de neurocirujanos en los motores. Porque no lo hace cualquiera eso. Eso sí es verdad.
respecto cuando digamos te truena la espalda, ¿tiene algún tipo de reflexión o el cuello? Depende. Depende, a ver. Está bien la pregunta. ¿Qué sería eso de tronar? Por ejemplo, yo sí hago mucho esto de tronar los dedos, que no me va a causar lesión como tal. Pero la columna vertebral es diferente. La compresión que tú estás haciendo por una posición inadecuada, eso me sirve bastante bien, por una posición inadecuada, hace que este espacio que debería haber normalmente, pues, es como si generara burbujas dentro de esto, ¿ya? Y el problema es que cuando tratan de hacer este movimiento, pues hay una liberación agresiva. En teoría, si lo hace una persona de manera no tan agresiva, pues solamente es este movimiento que estamos haciendo. Pero si encima te presionan y demás, eso sí te puede llevar a que te duela todo el día, ¿verdad? O sea, sobre todo en aquellas personas que tienen demasiada tensión con los músculos de la postura o que, no sé, han encorvados y demás, en esas personas sí van a tener estas características. Para lograr esta postura, como usted dice que en las personas que siempre andan encorvadas, sería bueno los chalecos de... Es una... Es una buena alternativa, pero desde medicina del deporte se ha visto que lo mejor que puedes hacer, porque y según las fotos que estaba viendo, cuando he llegado a la universidad, pues sí andaba así. Cuando haces una hipertrofia de los músculos de la postura, pues de manera casi automática la postura se mantiene casi erguida, ¿ya? Entonces entre más hipertrofia hagas, difícilmente vas a poder, a menos que tengas escoliosis y otras cosas. Eso es diferente. Si es algo netamente de la posición, porque la persona es de esa manera, hacer hipertrofia muscular a nivel de los músculos de la postura sí te puede ayudar, ¿ya? Porque eso sí está comprobado. Y donde las personas de la tercera edad que ya manifiestan joroba y que poco a poco se van inclinando, ¿por qué sucede esto y cómo se puede evitar? Lo mismo que le comentaba a tu compañero, cuando hay una parte de atrofia muscular relacionada con los músculos de la postura, pues ya no hay estos músculos para jalar, ¿ya? Entonces, como ya no haces la fuerza y no hay una contrafuerza, entonces es mucho más fácil por la parte ósea de que se vayan hacia adelante. Entonces, la solución en todos estos pacientes, principalmente los de la tercera edad, es que hagan hipertrofia muscular, pero en los pacientes ya con tercera edad hacer hipertrofia muscular es bien difícil. En un paciente que ha empezado casi de cero, hemos tardado 2 años y medio en hacer una buena hipertrofia muscular. Ahora pues ya puede levantar a sus nietos y demás, estamos bastante contentos, pero es bien difícil de hacer en los pacientes de tercera edad, pero no es imposible. El problema es saber adaptar los ejercicios para un paciente. No le voy a mandar a levantar 100 kilos a todo el veterano, ¿no? Ahí tenemos que adaptarnos, ¿ya? Pero es más que todo porque existe una atrofia natural, sarcopenia del paciente de tercera edad. ¿Algo más? Doctor, ¿por qué las personas que tienen hernia discal, pero en cuanto a los jóvenes, dicen que es más fácil? O sea, hay jóvenes que tienen hernia discal, pero dicen que después de su cirugía es más fácil su recuperación. Pero en personas mayores, digamos 50 años, pueden quedar hasta paralíticos. Eso está relacionado con la fisiología, en la cual la fisiología te dice que la regeneración y la reparación es mucho más efectiva entre menos edad tengas, ¿ya? Pero ahí hay un pero, desde medicina del deporte, que ya generes hernias discales fuera de la edad, no es buen pronóstico, porque significa que cualquier alteración en la columna vertebral puede llevar a hernias discales, ¿ya? En estos pacientes hay que tener cuidado, pero es más que todo por eso. Es más que todo por eso. La recuperación es más efectiva, no como en los pacientes geriátricos. ¿Algo más? Dime. Doctor, y en TikTok hay videos de lo que es la quiropraxia. Dice que alivia los dolores. Ya, los quiroprácticos son chamanes
Perdón que lo diga de esa manera. Los quiroprácticos son chamanes no muy diferentes a los que están en la 16 de julio. O ¿qué les dicen acá? Hueseros. No son diferentes a los hueseros, ¿ya? La quiropraxia es una pseudociencia en la cual muchas de las cosas que hacen puede llevarte a una lesión mucho más severa. En este país no hay una sola universidad que haga o te dé el título de quiropráctico, por si acaso. Eso significa que o viene de un país donde hacen pseudociencia o ha sacado su título de quiropráctico por internet, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado con los quiroprácticos. Hay uno en Cochabamba que se está haciendo más famoso, cada vez más y más. Yo les estoy diciendo tal cual te dicen los libros. La quiropraxia es una pseudociencia. Si ustedes quieren ir a intentar con el quiropráctico, pues pueden ir a la 16 si quieren, ahí hay hueseros también. Entonces, no va a ser nada diferente de lo que hace el quiropráctico. Así que tengan cuidado, por favor.